Despertó de golpe, como despertando de una pesadilla. ¿Dónde estaba? Al parecer era aún de noche, estaba todo oscuro, no podía ver absolutamente nada, sintió angustia. Intentó incorporarse, pero a los pocos centímetros su cabeza chocó contra algo. Sintió que la desesperación empezaba a crecer en él. Recorrió a tientas con las manos su entorno y se sintió como atrapado. Luego intentó explorarse él mismo y se buscó y encontró entre sus bolsillos un encendedor viejo. Tras varios intentos, por fin logró encender una llama. Y el horror se dibujó en su rostro. El espacio era cubierto totalmente de madera, pero no era cualquier madera. Era madera que él conocía perfectamente. Con esa madera hacían los ataúdes. Era un féretro. Lo habían enterrado vivo. No podía ser. ¿Cómo había pasado eso? Si él siempre tenía consigo un papel que decía, que explicaba su enfermedad. Y entonces, apresuradamente se empezó a buscar y lo encontró. Él nunca salía de su casa sin ese documento, sin ese papel que explicaba esa enfermedad. Justamente no lo dejaba en casa porque él sabía que podía haber pasado eso. En el papel se leía claramente catalepsia. Cualquier forense se hubiera dado cuenta que él había tenido un episodio, sí, que sus pulsaciones habían descendido al límite, claro, pero él estaba vivo, él se sentía vivo. ¿Cómo había podido haber pasado? De pronto, el encendedor se apagó. Él intentó en vano muchas veces volver a encenderlo, pero fue inútil. Sintió que la mente empezaba a jugar con él extrañas jugadas y a meterlo en un laberinto de terrores. Maldito encendedor. ¿Cómo había podido suceder eso? ¿Quién lo había podido enterrar vivo? ¿Cómo fue? Y además, ¿por qué? El hombre se estaba haciendo todas estas preguntas, todas estaban dando vueltas alrededor de su cabeza, cuando creyó oír un ruido. Aguzó su oído y sintió una puerta abrirse y cerrarse. Luego oyó pasos. Sí, alguien se estaba acercando. Alguien venía hacia su féretro. Entonces, desesperadamente, volvió a gritar y a golpear a quien sea, a quien fuera que estuviera al otro lado de su trampa mortal, a quien sea. La voz salvadora le contestó. Él nuevamente intentó atropelladamente explicarle: tengo el certificado, acá dice que tengo una enfermedad y que por error seguramente alguien lo había encerrado. La voz le contestó entre risas y calmadamente que la situación no era tal, que él se encontraba en un barco y que se había quedado dormido en el camarote y que la litera de arriba había dejado caer la puerta encerrándolo. Entonces él erróneamente había creído que se trataba de un ataúd. Claro, era lógico. ¿Quién podía
haberme enterrado si estoy vivo? Y además acá tengo el papel, pero no recordaba haber subido a ningún barco. ¿En qué barco estaba? ¿Cómo había llegado allí? Y además, ¿quién lo había llevado? Se estaba haciendo todas y estas preguntas le estaba preguntando al hombre, pero la voz ya no le respondió más. Nuevamente, silencio y oscuridad. ¡Ja! Claro, tiene que haber ido a buscar ayuda para destrabar la puerta. Pronto se acabarían todas estas pesadillas. Pero, un momento, si aquel hombre había salido en busca de ayuda, entonces, ¿por qué en ningún momento escuché pasos, ni el ruido de las bisagras, ni las cerraduras, y tampoco la puerta volver a abrirse y cerrarse nuevamente? El entierro prematuro. Edgar Allan Poe. Mi nombre es Sergio Calle.